Con la revolución industrial, el ser humano dejó de vivir exclusivamente de la agricultura y de la ganadería. Con la creación de herramientas se logró que se agilizara la producción y se automatizó la misma. Ahora el ser humano crea máquinas que a su vez estas máquinas pueden crear nuevas máquinas. Es ese cambio de chip, es entender que ya no se necesitan ni alas, ni llantas, ni vehículos distintos a la tecnología para movilizarnos. La movilidad social ahora se está planteando con el uso y la implementación de la tecnología. Y ese es el llamado urgente. Todos los sectores, el sector educativo, el sector empresarial, el sector emprendedor, para aterrizar la tecnología y poder hacer esos grandes cambios. Y esa presencialidad asistida por la tecnología nos ha dado un cambio violento, para bien, porque nos permite tener esa multiplicidad y nos permite tener esa capacidad de estar en diferentes y en diversos lugares al mismo tiempo. Optimizamos nuestro tiempo, optimizamos nuestra calidad de vida. Se supera ese distanciamiento y esa frialdad a través de la pantalla y se sobreentiende que ya no es una virtualidad, sino que es una nueva presencialidad. Muchas cosas cambian. Aquí veo algunas condiciones que son, por supuesto, muy positivas. Y en otro extremo, cosas que hay que poner mucho cuidado. Positivas, por supuesto, que en la actualidad está dictando clases virtuales con los muchachos como consecuencia pues, de la pandemia. Eso me parece muy positivo. Positivo que mi niña necesita una tarea y de manera rápida, si se la puedo decir, se la digo, o la busco en un libro, o la busco en el celular y se la puedo transmitir. Ya no hay necesidad de viajar, ya no hay necesidad de trasladarnos para poder ejercer en otros lugares. La comunicación social y el periodismo tienen que aflorar en una nueva tendencia mundial, una nueva tendencia planetaria, que es el periodismo y la comunicación disruptiva. Es romper los ejes, es romper todos los esquemas tradicionales y convencionales de hacer comunicación. Nos ha obligado a reinventarnos. Y ahora con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la posibilidad de hacer presencialidad asistida por las tecnologías, nosotros, los periodistas, estamos en un escenario de igualdad de condiciones frente a los grandes oligopolios o frente a los grandes monopolios de periodismo y de comunicación. Es decir, usted ahora con su dispositivo móvil tiene la misma capacidad de comunicar, de chiviar, de generar opinión y de hacer tendencia que un medio de comunicación con toda una infraestructura grandísima como podría ser Semana, El Tiempo, Caracol o RCN. Había una vez un mundo en el que el ser humano era cada vez más inhumano, en el que todas las distopías escritas como ficción se convertían en realidad, en el que los mares no eran de agua sino de basura. Un mundo en el que las máquinas podían controlar los pensamientos y sentimientos del ser humano, vigilarlo. Y los seres humanos se dejaban manipular con filtros, fotos retocadas, queriendo ser lo que no son. Hay un asunto muy complicado y es, escuchen muy bien esto, que la gente establece relaciones más próximas con el prójimo lejano virtual y más lejanas con el prójimo cercano real. Eso me parece peligroso, porque entonces va a conducir a la muerte del sujeto colectivo. Yo a los muchachos les digo, los muchachos ahora están muy aburridos. Ellos prefieren estar en la universidad mirándose, poniéndose apodos, haciendo tareas, conversando. Eso me parece un asunto muy complicado. Entonces,
el prójimo próximo desaparece para darle cabida a un prójimo lejano. Hay un escritor italiano, Paul Virilio, escribió un ensayo que lo leí hace unos cuantos años. El ensayo se llama De la seducción a la perversión sexual. Y Virilio advierte de una cosa que a mí me dejó muy preocupado. Dice que se está poniendo en riesgo la reproducción humana. Lo sustenta a partir del cibersexo. El joven, solo, empieza a tener temores para comunicarse con alguien, con un prójimo real, y termina más bien teniendo relaciones con un prójimo lejano virtual. Incluso dice que eso es muy común en bastantes jóvenes de ahora. O sea, que prefieren una relación liviana, light, del cibersexo, a sentir el peso gravitatorio, los olores y los sabores de un cuerpo real. Ya el amor virtual es totalmente válido. Y ya no se puede hablar de jóvenes o de niños huérfanos de padres vivos. No, porque esos padres vivos ya tienen la posibilidad a través de la pantalla o las multipantallas hacer una presencialidad constante y hacer un acompañamiento franco, directo, sensible, emotivo y también de piel, de voz, de miradas, de emociones a través de esos dispositivos. ¿Qué ha ayudado a esa permanencia de esos vínculos afectivos? Yo sí pienso que las TICs. Los medios de comunicación, el internet, la facilidad que existe ahora para comunicarse y comunicarse por largo tiempo, ¿cierto? Entonces, desde ahí uno a veces logra leer experiencias en las cuales la mamá o el papá logran tener ese control en los menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pueden llamar en la noche, lo pueden llamar en la mañana, pueden comunicarse durante todo el día porque precisamente el internet facilita este tipo de relación comunicacional a menores costos económicos. Nos tocó replantearnos y estamos aprendiendo y estamos estudiando y estamos investigando y estamos creciendo, y el investigador de la Universidad del Quindío se sienta en la comodidad de su hogar al lado del comedor mientras prepara el almuerzo, pero resulta que ya habló con los expertos que están en Italia, con los expertos que están en Japón, con traducción simultánea, sin tener que movilizarse. Creo que esa es la nueva movilidad, ese es el nuevo trasegar moderno. Como les venía diciendo, con el número de habitantes que hay en el planeta, el fenómeno de la migración pasó de ser exclusivamente de la naturaleza, en el caso de peces o aves que se mueven de un lugar a otro, ya sea por condiciones climáticas, antrópicas u otras, a ser considerado un fenómeno nodal y una problemática estudiada por científicos y académicos de todo el mundo. Digamos que si uno quisiera, podría ser una tipología muy sencilla en términos de la gente que se desplaza. Entonces diríamos, en términos de la gente, unos serían empujados, yo los llamo empujados es porque no, la capacidad de elección es poca, tienen que hacerlo para sobrevivir. La otra son impulsados, diríamos que hay mayor capacidad, impulsados por el conocimiento, impulsados por la expansión, impulsados, digámoslo así, por la conquista. Y otros que los llamaríamos que más que empujados e impulsados, son estimulados por oportunidades presentes. Y esas oportunidades presentes pues significan, si hablamos en términos de Colombia, las bonanzas o en otros lugares del mundo, ¿sí?, que han generado precisamente una dinámica intradepartamental, por ejemplo en Colombia o en la mayoría de países, de altísimo dinamismo. La migración se ha situado en el centro de la atención pública, también en muchos países en el centro de la arena política, de la confrontación política, y esto ya no es tan saludable ni satisfactorio. Pero la importancia atribuida a la migración ha aumentado exponencialmente en los últimos 30 años y con ella el número de personas dedicadas a su estudio y el volumen de los recursos a ello destinados. Por supuesto que hay
personas más cualificadas y otras menos. No toda la producción científica es de alta calidad, satisfactoria y contribuye a aumentar el conocimiento, pero en líneas generales puede decirse que sí. Hoy en día se sabe incomparablemente más acerca de las migraciones que hace, como digo, 30, 40 años. Detrás de eso hay muchas tipologías, dependiendo de la gente, dependiendo del tiempo, dependiendo de las motivaciones, dependiendo del agente receptor, etc. En tiempos de paz o en tiempos de guerra, como lo plantea Naciones Unidas, y en tiempos de paz, pues diríamos que hay que matizarlo también, porque en tiempos de paz significa que no hay violencia directa, pero hay presión. Hay una guerra sorda desde el Estado, una presión enorme por hacer unificación étnica, por separación étnica, por ejercer la soberanía en términos de nuevas nacionalizaciones que no implican la guerra. Bueno, ahí hay una complejidad de causas y de factores que se combinan. La política cada vez es más importante. Cada vez son más importantes las políticas practicadas, sobre todo por los países receptores. Cada vez son más numerosas, más difíciles de superar las fronteras nacionales. Cada vez hay más restricciones para el ingreso, para el acceso. En principio, la movilidad para algunos países subdesarrollados, en vías de desarrollo, como llaman algunos, está presionada por factores económicos. Entonces, Colombia tiene más o menos 5 millones de emigrantes en muchas partes del mundo. De esos 5 millones, el 90% son económicamente activos, o sea, por la edad de trabajar. El 95% de mis exalumnos de física de hace años no están aquí, están fuera del país. Están en Alemania, Brasil, Argentina, México. Y les digo, aquí no vuelven. ¿Y por qué se han ido? Estudiantes muy buenos que presentan proyectos muy importantes para las ciencias y salen porque pagar una maestría en Colombia, incluso una universidad pública, les cuesta 8 millones de pesos. Los consiguen becas fuera y con esas becas se alcanza para sostenerse y aún para mandar algo de plata para la casa. Hay un proceso migratorio que puede ser por educación, migrantes educativos. Dado que en Colombia estudiar un posgrado, mucho más un doctorado, puede resultar un poco costoso, debo de trasladarme a otro país a hacer este doctorado, a hacer este tipo de estudio. Entonces hago un tema de movilidad. Pero yo cuando viajo, no viajo solo, yo también llevo mi cultura, llevo mis ideas, y las cuales van a interactuar con esa población que va a interactuar. Entonces ahí observen que puedo hacer un intercambio cultural, o sea, puedo compartir esas tradiciones que llevo, y si yo opto por ubicarme o quedarme en ese lugar, puede ocurrir un intercambio génico, un tema de la diversidad. En un texto que también tengo publicado, defino la diferencia entre mezcla e hibridación. La mezcla es cuando se toma ese tipo de ideologías que vienen de fuera y las tomo para mí, las asimilo, lenguajes, peinados, formas de caminar, colores, etc. Que es distinto a la hibridación. La hibridación proviene de la biología, la que es un concepto en lo que se plantea que usted puede tomar elementos de otras culturas para fusionarla con la suya y enriquecerla. O una niña de Villavicencio, que gana casi siempre todos los festivales de joropo tocando arpa. Y le preguntan que ella, ¿por qué es tan hábil en el arpa? Dice que en el arpa, oiga pues, en el arpa toca música clásica, son cubano, jazz y metálica. Y que justo ejecutar esas partituras tan difíciles la han convertido en ser una muchacha mucho más hábil para ejecutar el joropo. Me parece una belleza, pues eso. Entonces, no hay que en absoluto ese aislamiento de negar pues, elementos culturales que provienen de otras regiones, sino es cómo lo asumo y cómo logro hacer una fusión muy interesante para enriquecer la cultura propia.
El acordeón vallenato no es vallenato, es alemán, no es colombiano, es alemán. Es otro caso perfecto de hibridación, o sea, cómo un instrumento, esto de una música propia de Alemania, logra hacer semejantes maravillas ahora con la música vallenata. En los últimos años de una dolorosa e innecesaria guerra, muchos colombianos han tenido que irse de sus territorios de manera forzada. Nosotros nunca utilizamos la violencia para resolver los conflictos en el territorio. Siempre está por encima el respeto, el diálogo, ese respeto por el mayor, ese respeto por los sabios, ese respeto por la naturaleza, por la tierra, por el entorno. Allí está el conocimiento nuestro. Y por eso nosotros, el aporte más significativo que podemos dar a este país y al mundo es una justicia restaurativa. Una justicia que realmente enseñe al otro que no debe hacer el mal, que no debe desarmonizar el territorio, la cultura. El hecho de que nos desarmonicemos nosotros, estamos desarmonizando el territorio, estamos desarmonizando en donde vivimos y estamos afectando a la comunidad, estamos afectando todo lo que hay en nuestro alrededor. Debo respetar al otro, no porque el otro sea el mismo territorio, ni el territorio, ni el país, ni la etnia, ni el mismo partido político. Debo respetar al otro porque es un ser racional. Eso nos pone de manera directa a la condición humana, que puede, por supuesto, evitar la xenofobia, la violencia, etc., si pienso en la condición humana del otro. En el país hay 65 formas distintas de hablar, 65 formas distintas de comunicarnos, de conectarnos, 65 idiomas que fortalecen la riqueza lingüística de la nación. Los pueblos indígenas en Colombia no solamente nos comunicamos con las lenguas y con los idiomas que tenemos, nos comunicamos también con el tejido, con la palabra, con las mingas, con el caminar, con los rituales, con los pagamentos. Nos comunicamos con la espiritualidad, con lo que la naturaleza nos dice. Cuando sale el sol, cuando se oculta la luna, cuando se mueve la tierra, cuando se mueve el río, cuando escuchamos que viene un pájaro y nos avisa algo, cuando sale un trueno. Todo esto son formas de comunicación propia de los pueblos indígenas. Nosotros, cada elemento, cada símbolo que llevamos en nuestros cuerpos, en nuestras mochilas, en nuestros collares, son símbolos que representan la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas en Colombia. Aquí está el tejido y el pensamiento del hombre. Cuando las mujeres se pintan la cara, se pintan el rostro, están expresándole algo a la comunidad. Cuando danzamos para que llegue el agua, cuando danzamos para que no siga lloviendo, también estamos comunicándonos con nuestra madre tierra. Nuestra comunicación es con el origen, y volver al origen es poder fortalecer esta cultura que tenemos como pueblos indígenas en Colombia. Esa es nuestra cultura, una cultura que es ancestral, una cultura heredada de nuestros ancestros, de nuestros taitas, mamos, sagas, de nuestros padres y madres espirituales. Los campesinos y las comunidades rurales, esa gente bella que día a día con el sudor de su frente se levanta a extraerle los frutos a la tierra, han sido los más afectados por el despojo de la tierra. La cultura está asociada al instinto, como dicen los psicoanalistas, al instinto del eros, de la vida. El eros se refiere a eso, a la sensibilidad estética asociada a la vida, que es distinta al instinto de Tánatos. Tánatos es la autodestrucción, la muerte. Entonces, cultura está asociado de manera definitiva a la vida. En consecuencia, hablar de cultura sicarial, cultura de la violencia, cultura mafiosa, es un exabrupto epistemológico y también lingüístico. Una carta que le envía Einstein a Freud, muy preocupado Einstein por los intentos de destrucción del otro, incluso de autodestrucción de los seres humanos. Le pregunta que qué se debe hacer para evitar ese instinto de Tánatos, ese instinto de autodestrucción. Y Freud le responde, la única vía es el desarrollo cultural. O sea, que la gente entienda que la cultura es algo asociado con la vida. En consecuencia, todo lo que haga contra otra persona o que haga contra mí mismo
que ponga en riesgo mi vida, que impida que cultive mi cuerpo y cultive mi razón, es un acto contracultural. Y si no nos perdonamos, no vamos para ningún lado. Yo cambié totalmente la forma de componer, ya no me gusta hablar de violencia, ni de pérdidas humanas, ni de sangre. Tengo una hija y no quiero que ella crezca escuchando ese tipo de mensajes, pero no puedo hacer caso omiso de lo que pasa. Entonces ahora las críticas son más educativas, menos directas, y bueno, o nos entendemos o el país se va para la porra, porque a ti no te gusten los oficialistas, ellos van a dejar de ser una fuerza política en el país. Entonces o llegamos a un consenso o esto se fue. Yo prefiero educar, prefiero sembrar una semilla y ser un artista distinto, así no me oiga mucha gente, pero yo prefiero ser la diferencia que ser uno más del montón, eso es definitivamente. Bueno, mis padres se van a vivir a Venezuela por exilio político, eran militantes de izquierda y bueno, y en la dictadura argentina se exiliaron a Venezuela y bueno, a mí me llevaron con 2 años de edad. Por eso digo que mi origen es muy venezolano, porque aprendí a hablar en Venezuela y de ahí viví hasta mis 12 años. Los países de la Gran Colombia somos muy parecidos. Demasiado, diría yo, y eso me da gusto. Cada vez que voy a Colombia me siento en casa, sea en Bogotá, en Medellín, donde esté, o Cali, que son los 3 sitios que he ido, también he ido a Cúcuta, pero de verdad que el calor humano en Colombia, la comida, la música, todo allá me hace sentir en casa. De mi familia, la que siempre siguió yendo, fui yo, o extrañando, tengo mis mejores amigos en Venezuela, pero bueno, eso, esa situación del ir y venir, ¿no? Cuando uno le pega así que cuando sos chico. Pero lo que me queda de mi carácter migrante o de haber vivido en Venezuela, en mi música, es que yo me hice percusionista porque extrañaba el Caribe, el tambor, me crié siempre yendo a pueblos de la costa de Venezuela donde había tambores, y al llegar a Buenos Aires empecé a estudiar percusión en mi adolescencia, como extrañando o haciendo una raíz o en la conexión entre el tambor y Venezuela. Entonces, bueno, en eso me influyó toda la vida. Después, en toda la música que hago, sí está mucho la cuestión migrante, porque siempre me ha gustado, aparte, viajar, conocer otros lugares, y sí siento como también una conexión muy fuerte con toda la cuestión caribeña, que en Buenos Aires no está, pero eso porque quedó en mi raíz, en mi infancia. Hay mucha gente que no quiere dejar el país, yo lo entiendo, yo soy uno de ellos. Hay muchos que se aventuran y dejan todo lo que tienen acá y se van en un viaje a otro país a jugarse la vida. Esta crisis tiene que acabar, porque si no, el país está sufriendo demasiado y ya no va a haber vuelta atrás. Viajar, Moverse, migrar, trasladarse, mudarse. explorar el mundo, Acciones que marcan el destino de los caminos humanos.